porque vamos a ver el folleto de Lo Natural, que es el folleto número 14 de Escatología. Entonces, es un folleto, la verdad es que un poco complicado. Incluso William Walter lo menciona dentro del mismo, sobre todo porque toca temas sobre la muerte, y pues al final en el tema particular de la muerte creo que nos limitamos al hecho de que no la hemos experimentado. Entonces eso puede dificultar nuestra comprensión con respecto a lo que se dice aquí de ese tema, pero lo vamos a abordar y vamos a ver qué pasa. Como siempre les explico, la dinámica es revisar todos los folletos de escatología desde estos, y bueno, sigue otra serie de folletos más y 2 libros más, que es donde yo voy, y ya revisamos del 1 al 13 y este es el número 14, que se llama Lo Natural. Y la dinámica es, yo voy leyendo lo que subrayé, lo que personalmente considero más importante del folleto, lo comentamos y reflexionamos al respecto, para que sepan lo que es la escatología. Les repito, para los que no hayan entrado antes, es una semejanza a la metafísica, ¿ok? Que es un concepto con el que seguramente todos están más familiarizados. Bueno, vamos a empezar entonces con el folleto 14, Lo Natural. Les recuerdo, el folleto está en inglés, entonces en ocasiones me tardo un poco mientras traduzco lo que dice aquí para podérselos comentar. Inicia William Walter inicia preguntando si la enfermedad, el pecado y la muerte son algo natural o son algo no natural, ¿ok? Yo creo que terrenalmente todos tenemos el concepto de que estas cosas son naturales, el pecado, la enfermedad y la muerte, porque al final las experimentamos y las vemos en el día a día, en nosotros o en otras personas, y eso en apariencia los hace reales, ¿ok? Aquí sería bueno aclarar también, enfermedad, creo que todos tenemos claro qué es la enfermedad. La muerte, creo que también. Hola Belki, buenas noches. El pecado. En el pecado hay algo muy interesante, porque el concepto que nosotros tenemos de pecado en el contexto religioso es básicamente romper una serie de normas estipuladas según las creencias y estatutos de cada religión. Sin embargo, en escatología, el pecado es un concepto muy interesante. El pecado es el pensamiento de lo equivocado. Es decir, nosotros, de acuerdo a la metafísica o a la escatología, no estamos pecando cuando rompemos algún precepto religioso o cuando tenemos un actuar incorrecto. En escatología, metafísica, el pecado se refiere al pensamiento incorrecto. Es decir, nosotros estamos pecando cuando pensamos destructivamente, estamos pecando cuando pensamos negativamente, cuando nuestros pensamientos no tienen una base del bien. Es ahí cuando estamos pecando. Entonces lo vuelve mucho más profundo, porque si profundizamos aún más, pues de ahí nace el pecado terrenal o el pecado material. Es decir, todos los actos y todo lo que vemos en el exterior parte de un pensamiento. Entonces lo que hace la escatología, a mi parecer, es anticiparse. Es decir, el pecado no está en el acto en sí, el pecado está en el pensamiento inicial, que indudablemente y posteriormente va a producir un efecto afuera, ¿no? Pero nos debemos de enfocar no en el acto, sino en el pensamiento, porque al final el pensamiento es la fuente de todas las cosas que existen, y eso es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Hace algunos días estaba reflexionando el hecho de que muchas veces
los líderes religiosos y las religiones nos dan una serie de normas a seguir, pero lo importante, más allá de seguir normas de forma muchas veces involuntaria o de forma obligada, está en el hecho de sentirlas, de experimentarlas interiormente para ejecutarlas o ejercerlas de manera auténtica. Entonces, si nosotros leemos los mandamientos de cualquier religión, sin importar el nombre que se le dé a mandamientos, reglas, normas o lo que sea, creo que lo que debemos de entender es que debemos de ir más profundo. Es decir, lo ideal sería que nosotros estuviéramos experimentando eso que se nos indica que debemos de hacer de forma interior y de forma natural, ¿ok? Y todo eso que se nos dice, sin importar la religión que sea, pues al final suelen ser preceptos positivos, preceptos bonitos y constructivos, ¿no? Y que fomentan relaciones hermosas entre las personas. Al menos la mayor parte de las religiones lo manejan así, sin importar a quién adoren. Pero lo interesante es interiorizar esas reglas y que emanen de nosotros de forma natural. Y ahí voy nuevamente con lo mismo que siempre digo. ¿Cómo vamos a lograr? Es decir, a nosotros se nos dice cómo comportarnos idealmente, ¿no? Pero lo ideal sería que saliera de nosotros naturalmente sin que nos tuvieran que decir cómo comportarnos. Y para que nosotros podamos lograr esto, que es lo verdaderamente auténtico, tenemos que tener silencio aquí arriba. Tenemos que tener una administración mental ideal. Y entonces vuelvo a lo mismo. La forma de lograr esto es meditando. Cuando nosotros meditamos todos los días, constantemente, durante mucho tiempo o poco tiempo, cada persona va a experimentar efectos según su proceso interior, pero cuando nosotros nos entregamos a esta práctica, lo que sucede es que alcanzamos primero que nada a percatarnos de que hay pensamientos aquí, de que aquí hay una realidad ineludible, una realidad impresionante, y podemos observar que hay pensamientos. Es lo primero que nos damos cuenta. Luego de eso nos damos cuenta de qué cosas son las que se están generando aquí, de qué pensamientos hay. Muchos de nosotros lo que sucede es que vivimos la emoción directa sin estar siquiera conscientes de lo que nos llevó a esa emoción. Es decir, no estamos observando los pensamientos y solo estamos experimentando emociones todo el tiempo. Entonces, lo primero que te ayuda a la meditación es hacerte consciente que estás pensando. Luego, a poder observar tus pensamientos. Y luego te ayuda posteriormente a que te puedas empezar a relacionar diferente con tus pensamientos. Es decir, poner tus pensamientos en perspectiva, alejarlos de ti. Es bien importante alejar los pensamientos de ti, e incluso el ejercicio sería como verlos como algo ajeno a ti. Recuerdo que en mis clases de meditación con los Ishayas nos decían: imagina que todo eso que estás pensando lo está pensando tu vecino de al lado. Te vas a reír y vas a decir: wow, qué tonterías está pensando esa persona. Eso es poner en perspectiva los pensamientos. Entonces la meditación te ayuda a alejarlos de ti, ponerlos en perspectiva, y cuando vas avanzando más en la meditación, lo que también empieza a ocurrir es que te empiezas a percatar de que tú no eres lo que piensas, de que eso es un proceso independiente de la divinidad que yace en ti, y que obviamente tu mente es el mecanismo para que tú puedas crear pensamiento que a su vez va a crear tu realidad. Sin embargo, tú eres algo más grande que eso, y te empiezas a dar cuenta de esto a través de la meditación. Por eso es muy importante. Entonces, volviendo al tema del pecado, ¿cómo no se peca? Teniendo una buena gestión aquí. ¿Y por qué sería un pecado? Bueno, porque si piensas tonterías, si te la pasas clavada en pensamientos dañinos y destructivos, lo que va a ocurrir es que vas a tener efectos de vida dañinos y destructivos.
Déjenme leer un poco de lo que han escrito aquí. Hoy es el bicentenario de la independencia de México. Muy bien, no sabía. Muchas gracias. Diría que los actos incorrectos también. Yo creo que no nos debemos de enfocar tanto en los actos porque perdemos de vista en dónde está la fuente de nuestro poder. La fuente de nuestro poder está aquí. Y si te enfocas en los actos, es como si tuvieras una fuga de gasolina y en lugar de resolver la fuente de la fuga de la gasolina, estuvieras queriendo reparar las mangueras de salida. Estarías en el lugar incorrecto, tu enfoque estaría en el lugar incorrecto. Tienes que reparar la fuente misma, ¿ok? Abrazos, Marian. A mí me interesa que va más allá de la religión, exacto. Quien maneja sus emociones tiene el mundo en sus manos, sí. Claro. Ahora, otro detalle que yo he visto con el tema de la meditación, con el tema de la lectura, con el tema del ejercicio, con el tema de todos esos hábitos constructivos que debemos de fomentar en nuestra vida, es la dificultad que tenemos las personas para poder implementar hábitos. Realmente la vida que nosotros hemos construido es un reflejo de, primero que nada, la forma en la que pensamos, los hábitos de pensamiento que tenemos y, en consecuencia, los hábitos de actuar que tenemos. Sin olvidar que todo parte de la mente, debemos de observar a nuestro alrededor y con nosotros mismos que implementar y mantener un hábito en nuestra vida suele ser muy complicado. Y es tan evidente esto que se escriben cientos de libros de cómo crear hábitos positivos, el Club de las 5 de la mañana y centenares de libros más que tratan de explicarte cómo integrar hábitos a tu vida. Hay teorías que dicen que los hábitos se logran en 21 días, hay otras teorías que dicen que en 67 días. Yo personalmente creo que, como todo en la vida, es algo individual. Yo creo que en cada persona los hábitos van a tardar según la estructuración que nos hayan inculcado de niños. Si de niños nos enseñaron a iniciar algo y a terminar algo, es muy probable que los hábitos se nos faciliten, que se nos facilite integrar un nuevo hábito en nuestra vida. Hay personas que igual nos podemos tardar solamente 2 días o 3 en integrar un hábito a nuestra vida, sobre todo si es constructivo, ¿no? Y hay quienes pueden tardar una semana, pero algo que debemos de tener presente es que no tiene por qué ser una verdad absoluta para nosotros el hecho de que son 21 días y no puede ser de otra manera, o que son 67 días y no puede ser de otra manera. Cada uno tiene su paso. ¿A qué voy con esto? A que es muy importante trabajar el tema de construcción e integración y mantenimiento de hábitos en nuestra vida. Si sabemos que algo nos conviene, tenemos que doblegarnos y obligarnos a integrar ese hábito en nuestra vida. Lo que yo he descubierto personalmente en mi experiencia es que si quieres integrar un hábito para que funcione, no te puedes ir de boca con ese hábito la primera vez que lo integras a tu vida. Y lo he mencionado muchas veces. Si vas a hacer ejercicio, si vas a leer, si vas a meditar, pues si vas a hacer ejercicio, no te pongas a hacer ejercicio 2 horas si nunca has hecho o si tiene mucho que no haces. Si vas a meditar, no pretendas meditar 30 minutos. Si vas a leer, no pretendas acabar el libro en una sentada. Si tú quieres, tú tienes que tener bien presente que el hábito constructivo debe de formar parte de tu vida para siempre, hasta que te vayas de aquí. Entonces, si tu idea es integrarlo de forma sustentable y sostenible a largo plazo, es importante que lo integres amorosamente contigo. Es decir, si vas a hacer ejercicio y no has hecho en mucho tiempo o nunca haces, empieza con 10 minutos diarios. Quédate siempre con ganas de más en la integración de hábitos constructivos. Si vas a leer, solamente lee una página, no leas más.
es mucho mejor en el largo plazo que te quedes con ganas a que te hartes en una sentada. Lo mismo con la meditación, aunque la meditación es un tema un poco más complejo porque no es tangible. Es un acto, yo diría, invisible. Entonces se vuelve más sencillo botar ese hábito. En ese aspecto yo por eso sugiero que aprendamos inicialmente a cerrar los ojos. No medites. Aprende a cerrar tus ojos. Ten la voluntad de cerrar tus ojos, 2 minutos al día. Ciérralos y ponte un cronómetro. Si puedes, baja mi app, se llama LES, que te va a servir para llevar una secuencia del tiempo que llevas meditando. Y bueno, ahí tiene otras herramientas, ¿no? Pero el punto es que puedes empezar con 2 minutos nada más al día, si nunca lo has hecho o si lo has hecho poco. Porque lo que usualmente dicen, de hecho en meditación, incluso en lo que yo aprendí, dicen, este es el camino del regreso. ¿Por qué el camino del regreso? Porque la gente siempre se va. ¿Por qué se va? Pues porque las enseñanzas con el propósito bondadoso que persiguen de que funcione en ti, pues te piden que lo hagas 20 minutos 3 veces al día, algunas te piden 30, o sea, siempre se te pide mucho porque se sabe que te va a dar mejores resultados. Sin embargo, si queremos ser realistas, pues la mayor parte de nosotros no funciona así y lo vamos a estar botando. Entonces, como es algo constructivo y súper enriquecedor en nuestras vidas, empecemos en el tema de la meditación solamente con entrenarnos a cerrar nuestros ojos 2 minutos por una semana sin hacer nada. Y tú vas a decir, bueno, pero lo cierro y ¿qué estoy haciendo? Nada. Hay un arte que es el arte de no hacer nada. Ese es el arte más sofisticado. Y no me refiero a los ninis y a la gente huevona ni nada de eso, pero el arte de no hacer nada cuando verdaderamente no estás haciendo nada es un arte singular que rinde frutos. Y en el tema de la meditación muchísimo más. Cierras tus ojos por 2 minutos al día hasta que eso te parezca insignificante la primera semana. La segunda, lo que puedes hacer es cerrar tus ojos 2 minutos y ponerte a observar tus pensamientos y contarlos. ¿Cuántos pensamientos veo en estos 2 minutos? Ok, son 5. Hay personas que no los van a poder ni contar. Hay personas que ni siquiera son capaces de cerrar sus ojos 2 minutos con voluntad, es decir, no tienen ningún control sobre esto. Y eso normalmente suele ser un reflejo de que tampoco tienen ningún control sobre su vida. Entonces, es importante la integración de los hábitos amorosamente. Si nosotros no tenemos la capacidad de actuar amorosamente con nosotros mismos, va a ser muy difícil que tengamos la capacidad de actuar amorosamente con otras personas. Entonces, todo empieza en casa. Empecemos con nosotros mismos integrando hábitos constructivos de forma amorosa, es decir, poquito a poco. Y en mi experiencia, los hábitos que, bueno, yo soy un amante del aprendizaje, todo el tiempo amo y disfruto estar aprendiendo, siento bonito. Entonces, los hábitos que yo considero que a mí personalmente me generan satisfacción y plenitud son meditar, leer, reflexionar y escribir y, bueno, obviamente hacer ejercicio. También eso es algo que me genera mucha satisfacción. Yo creo que con estas 4 cosas puedes construir un desarrollo personal extraordinario, ¿no? Y por supuesto estudiar alguna disciplina, que en mi caso pues es la escatología, ¿no? Es algo que me enriquece mucho, me ayuda a ver mucho más allá de lo que usualmente puedo comprender. A ver, vamos a ver, ¿quién maneja sus emociones? El amor es la mejor medicina para sanar, sí, sin duda. Y bueno, aquí dice, entonces, dice William Walter, y les recuerdo, estamos leyendo el folleto 14 que se llama Lo Natural. Si la enfermedad y el pecado y la muerte son naturales, entonces
y entonces y en consecuencia son inviolables y son permanentes y nadie los puede evitar, ¿ok? Si nosotros pensáramos que la muerte, el pecado y la enfermedad y bueno, la pobreza habría que agregar son naturales, entonces son inevitables, ¿ok? Y dice William Walter, si nosotros aceptamos esto como verdad, es lamentablemente aterrorizante y en consecuencia la enfermedad no podría ser evitada porque es algo natural. El pecado tampoco podría ser evitado. Y en consecuencia todos estaríamos condenados a experimentar todo esto inevitablemente. Y bueno, aquí habría que ver que no todas las personas experimentamos lo que ocurre de la misma manera. Entonces, yo creo que algo que hace a la verdad como tal es que es permanente y funciona de la misma manera para todas las personas. Entonces, si hay personas muy sanas que no se enferman, si hay personas que no han experimentado pobreza, si hay personas que, vamos, contradicen lo que parece ser natural, entonces deberíamos de concluir que no es natural. Yo creo que habría que hacer una diferenciación entre lo que es natural y lo que es común, ¿ok? Es decir, es muy común que haya pobreza, es muy común que haya enfermedad, es muy común que haya pecado, pensamiento y actuar, es muy común que haya muerte. Sin embargo, no significa que porque sea común y porque ocurra a la mayor parte de las personas deba de ser algo natural. Y esto es importante no perderlo de vista. De modo que nosotros tengamos la claridad de que la vida es a la carta, de que la vida es nuestro diseño personal en función de lo que decidimos pensar, de la forma en la que decidimos interpretar nuestro entorno y todo lo que ocurre en él. Yo creo que la vida es simplemente una evolución perceptiva, porque tú puedes observar la forma en la que pensabas cuando tenías 7 años, si es que te acuerdas, la forma en la que pensabas cuando tenías 13, la forma en la que pensabas cuando tenías 17, 22, 30, según la edad que tengas. Yo tengo 42, etcétera, etcétera. Y tú vas a poder ver con mucha claridad cómo lo que ha cambiado en ti es la forma en la que mentalmente estás interpretando tu entorno, la forma en la que mentalmente estás decidiendo vivir y actuar. Eso es lo único que ha cambiado. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos la alternativa de creer o de razonar más bien si la enfermedad, la pobreza y el pecado y la muerte son o no son naturales. Y yo creo que lo que nos conviene pensar es que no son naturales y que nuestra naturaleza intrínseca es la salud, la riqueza, la felicidad, la armonía y la vida. Eso es lo que nos conviene pensar. Entonces, yo siempre he dicho, si nos conviene pensar eso y no nos van a venir a cobrar impuestos por pensar de esa manera, ¿por qué no pensarlo? ¿No? Parece que es gratis, ¿no? Entonces, pensemos de esa manera porque es una forma constructiva. Si nos fueran a cobrar, pues entonces igual pues no lo pensamos así o hacemos cuentas, ¿no? Antes de pensar positivo y correcto y bonito y hermoso y constructivo. Pero es gratis, entonces, ¿para qué pensar tonterías destructivas? Mejor reflexionemos, concluyamos y pensemos cosas hermosas y constructivas que nos hagan una vida más bonita, una existencia más satisfactoria. Y bueno, aquí William Walter dice que la mayor controversia de toda la existencia relacionada con el tema de lo que es natural y de lo que no es natural es la llamada así muerte. Él dice que es la raíz de toda la controversia. Y pues sí, en realidad el hecho de decir la muerte es o no es natural, pues
Es algo muy complejo. William Walter recalca que no es algo natural y que la vida continúa de otra manera, en otro plano, y no lo dice, lo interesante de esto es que no lo dice en un sentido religioso, en un sentido de fe ciega. Él lo dice en función de sus propios experimentos y del estudio metafísico de la Biblia, de lo que Jesús en este texto de forma metafísica nos trató de enseñar y no de forma religiosa, de forma esotérica y racional y solamente creerlo porque se escucha bien. Él dice, la vida no termina. Es algo que evidentemente pues no podemos, no podemos aseverar o no porque seguimos aquí y no sabemos cómo es eso. Sin embargo, da bases en función de que todo es un diseño mental, todo es una experiencia mental, vivimos en un mundo mental y entonces todos los efectos físicos son únicamente un holograma. Por lo tanto, la muerte, dice él, tendría que ser exactamente lo mismo, ¿no? Y de hecho, bueno, en la Biblia se dice que el último enemigo a vencer es la llamada así muerte. Hay que preguntarnos por qué dicen eso, por qué dicen que es el último, y eso lo dice en la Biblia, por qué dicen que es el último enemigo a vencer, ¿ok? Eso quiere decir, no sé, en mi razonamiento, que hay algo que se puede hacer, si mencionan que se puede vencer, ¿no? Entonces dice William Walter, la enfermedad, el pecado y la muerte, y yo agrego la pobreza, no son naturales, no son inherentes a nuestra conciencia natural. Por eso deben de ser superadas, dice él. Y bueno, pues para superarlas tenemos que empezar pensando constructivamente, positivamente todo el tiempo, buscando siempre mantener ese tipo de pensamientos dentro de nuestra mente y evitar que esos pensamientos sean estériles. Ya lo he comentado en otros lives, que esta palabra me encantó, la dijo mi maestra de escatología, y es pensamientos que no tienen un sentir. Tenemos que buscar pensamientos que tengan contenido emocional, por decirlo de alguna manera, no pensamientos vacíos, huecos, ¿no? Y para nosotros poder lograr esto, pues vuelvo a lo mismo, es importante que meditemos, porque meditar es una forma de arar la mente, arar el campo de la mente, para que sea más fácil sembrar en ella pensamientos constructivos y poder ignorar los pensamientos negativos. Realmente no saben qué maravilloso y qué gran regalo es poder experimentar un evento negativo que tú dices, este evento en otro momento me estaría destruyendo por completo, y poder experimentarlo en armonía y no estarnos muriendo del dolor es algo maravilloso. Y yo les garantizo que eso es posible. Es posible que puedan estar experimentando la peor experiencia de su vida y que puedan estar experimentando armonía y tranquilidad en la mente y en el corazón. Eso es posible. Eso es posible porque yo lo he podido hacer. Y cualquiera lo puede hacer. Pero necesitamos entrenamiento mental. Necesitamos entrenar nuestra mente. No importa qué clase de meditación hagan. Elijan la que ustedes quieran. De hecho, algo que tengo pensado integrar dentro de la app de meditación son diferentes fuentes o diferentes formas de meditar, para lo cual voy a invitar maestros de diferentes corrientes ideológicas para que enseñen a meditar de tal forma que sea una aplicación de meditación democrática, es decir, que cada quien encuentre su camino, porque al final la meditación, en lo que se puede simplificar, es en el poner a la mente a que contemple una sola cosa a la vez, sin importar la técnica que utilices. Entonces debemos de ser abiertos al hecho de que cada uno de nosotros tiene formas diferentes de abordar la misma actividad y lograr el resultado del enfoque en una sola cosa a la vez. Entonces, por eso yo creo
que independientemente de que, por ejemplo, yo sea Ishaya, o de que independientemente de que yo enseñe la meditación de la rosa, hay meditación budista, hay mindfulness, hay diferentes tipos de meditaciones, y yo considero que todas son válidas y que cada uno de nosotros debe de encontrar su propio camino. Pero lo importante es que todos hagamos el entrenamiento de traer a la mente aquí, al momento presente, de tener la capacidad de utilizarla y de enfocarla en lo que nosotros queremos que se enfoque, de tal forma que verdaderamente se vuelva nuestro instrumento. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me da una enorme pena el enterarme de las personas que se suicidan. ¿Saben? Eso para mí es, híjole, no sé, me genera muchas cosas, porque respetando mucho la individualidad de cada persona, los procesos de cada persona e incluso los actos de cada persona, a pesar de las cosas de algo como eso, creo que eso es una consecuencia directa de la inexperiencia para poder administrar esto que tenemos aquí. Entonces es importante entrenarlo. Desafortunadamente no nos enseñan en la escuela, pero sería maravilloso que fuese lo primero que nos enseñaran a administrar la mente, porque si nosotros podemos administrar la mente, somos capaces de lograr cosas maravillosas, empezando por la experiencia interior, que eso es lo más valioso, eso no tiene precio, eso vale más que cualquier dinero del mundo. Entonces es importante que entrenemos la mente. A ver, vamos a leer. Saludos a Caracas. La muerte. Y bueno, yo creo que en algunos lugares están viviendo cosas bastante complicadas. Y algo que es importante relacionado con el tema del entrenamiento mental, para dejar de utilizar un poco el término de meditación, porque a veces tiene colgantes innecesarios, esotéricos, hippies, religiosos, etc. Más bien el entrenamiento mental, algo importante es que el entrenamiento mental nos permite poder transitar la experiencia de la vida de una forma pacífica, unificada, armoniosa, porque al final la vida es una sorpresa, es un cúmulo de infinitas sorpresas. Lo que sucede es que todas estas sorpresas son neutrales. Estas sorpresas de la vida no tienen un significado. Nosotros le damos un significado a cada una de las cosas que ocurre. Y si tú quieres tener significados hermosos de todo lo que ocurre en tu existencia, necesitas entrenar tu mente. Necesitas entrenar tu mente a que se mantenga en armonía con la meditación, el tipo que quieras, y con el uso de alguna disciplina como es la ciencia de la escatología, que te ayuda, una vez estabilizada tu mente con la meditación, te ayuda a implementar ejercicios constructivos de pensamiento que crea cosas hermosas, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos experimentar las sorpresas de la vida de una forma bella. Y hay lugares del mundo donde verdaderamente están ocurriendo cosas que podemos juzgar como injustas, horribles, etcétera, etcétera. Y nosotros ahí, en esos momentos, tenemos una oportunidad para poder entrenar a la mente, para poder volverla, por decirlo de alguna forma, nuestra sirviente. Desafortunadamente para la mayor parte de las personas, el sirviente es uno mismo. Somos sirvientes del alma, de la mente, cuando no logramos entrenarla. La app se llama Les, no sé si alguien la puede... ya la escribiste. Está en Android y también en iOS, cualquiera. Y ya no tiene, antes tenía contraseña, ya no tiene contraseña y la pueden utilizar. Tiene una secuencia ahí de un minutero y les va a llevar la secuencia de todo el tiempo que vayan meditando. Y Eva, si no sabes meditar, me puedes mandar un mensaje por Instagram y te puedo mandar un video de cómo meditar. Es un video que próximamente también estaremos subiendo a la app para que cualquier persona que no sepa hacerlo pueda tener la puerta para empezar a hacerlo y pues después buscar su propio camino, ¿no?
sí, lo de las técnicas de meditación espero que lo podamos integrar pronto. Nada más tenemos que convencer a todos los maestros de diferentes ideologías, y pues esperemos que tengan la disposición para compartir su conocimiento, sabiendo que van a estar mezclados con muchos otros, sin el interés ni la intención de ponerlos a competir, pero sí de darles a las personas la posibilidad democrática de elegir su camino espiritual, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, Jesús dijo más bien William Walter dice que los trabajos que hizo Jesús, todas las cosas que Jesús realizó en vida, no eran milagros ni cosas sobrenaturales, sino que, dice William Walter, son cosas que cualquier individuo con suficiente y real entendimiento de la vida podía realizar. Y esto que dice William Walter, pues lo dijo Jesús también de otra manera, porque en la Biblia está escrito, y él lo dijo: cosas como las que yo hice, ustedes también las harán, y más grandes cosas que las que yo hice, ustedes harán. Entonces, la Biblia, de acuerdo a lo que recuerdo se nos explicó, fue escrita de una manera, o las palabras, digamos, que dijo Jesús, fueron dichas de una manera en la que se supone que en el contexto histórico iban a ser más fáciles de digerir, ¿ok? No debemos de olvidar eso. Entonces nosotros no podemos leer la Biblia y pretender entenderla de forma literal, porque si pretendemos entenderla de forma literal, pues básicamente sería como leer alguna historia de Walt Disney, y pues no se trata de eso. Necesitamos entender que el contexto histórico de ese momento requería de ese tipo de palabras. Entonces, ahorita vivimos en una realidad diferente, vivimos en una conciencia colectiva mucho más evolucionada, aunque no lo parezca, en comparación con aquella época. Entonces, debemos de buscar un significado más profundo de las cosas. Y si Él nos dice, cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán, pues, no sé, independientemente de lo que diga William Walter, creo que eso tiene cierto sentido mental, ¿no? O sea, porque también a lo que nos invita siempre William Walter es a reflexionar y a hacer comprobación por nosotros mismos. Él, de hecho, en un folleto anterior decía: no creas nada de lo que yo te digo y te enseño aquí. No sirve de nada que lo creas porque se escuche bien. Tienes que experimentarlo y tienes que probarlo en ti mismo para que verdaderamente y a través del entendimiento, entonces lo creas. ¿Ok? Eso es importante. Y entonces, volviendo a esto, yo creo que es muy empoderador y es muy gratificante, inspirador, el hecho de que Jesús, maestro hombre, hablando de él como un maestro que existió, nos haya dicho: cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán. ¿Ok? Y pues eso hace referencia a nuestra capacidad mental de creación. El desafortunado problema es que con el tema de los conceptos que manejamos los seres humanos, si nosotros hablamos de que somos una parte de Dios, pues ya nos hace sentir interiormente como ególatras, o ya igual en el exterior las personas que nos puedan escuchar van a pensar que te crees mucho o alguna tontería de esas. Y eso mezclado con el tema religioso que en el planeta de forma general es tan fuerte, pues lo que hace es que te hace totalmente inconsciente de tu poder mental. Te impide o te invita a no reconocer que tú eres el Dios junto con todos y que tú eres la fuente de creación a través de tu mente. Entonces, pues eso es muy triste, porque todo apunta a empujarnos de la realidad verdadera, de que nosotros somos los creadores.
y de que nosotros somos Dios en nosotros mismos, pero no somos. Algo que hay que entender y que tal vez les quite un poco el tema de ego, es que no somos dioses individuales, no es que haya un Dios que se llame fulanito y otro Dios que se llame así, no, somos todos somos Dios porque somos la esencia de Dios, es decir, Dios solo hay uno y somos una expresión de Dios. Pero si somos esto, tenemos también las mismas capacidades de creación, y el problema de la humanidad que tenemos y que sufrimos todos es que no entendemos nuestra naturaleza, no la reconocemos, no la queremos reconocer porque nos parece demasiado inmensa, y si nosotros no la reconocemos, jamás la vamos a poder utilizar. La utilizamos porque no podemos desprendernos de nuestro poder creador, pero la utilizamos de forma accidentada, la utilizamos creando cosas de forma inconsciente, y podría funcionar mejor una vida en la que aceptáramos que tenemos ese poder y trabajáramos en él, y entonces pudiéramos usarla de forma consciente y de forma objetiva y racional, ¿no? ¿Cuánto tiempo se medita? Ok, la app se llama Les, si la pueden volver a escribir, por favor. En cuanto al tema de la meditación, mencionaba hace un rato que es variable. Si nunca lo has hecho, yo te recomiendo que empieces por cerrar tus ojos 2 minutos diarios durante una semana, hasta que tengas la capacidad de gobernarte. Ya saben, como dicen, gobiérnate. Si no puedes cerrar tus ojos 2 minutos, eso significa que no te gobiernas. Y si no te gobiernas, pues no tienes por qué poder tener la capacidad de gobernar otra cosa. Estamos tan locos que no gobernándonos a nosotros mismos, queremos andar gobernando gente por ahí. Es súper, pero hasta parecemos esquizofrénicos, ¿no? En ese tema. Igual, Kenny, mándame un mensaje en privado por Instagram para que te mande un video de cómo aprender a meditar. Estoy casi terminando un manual de meditación, gratuito por supuesto, que voy a subir dentro de la aplicación para que puedan, digamos, en pasos pequeñitos, en pasos muy simplificados y lo más claros posibles, aprender a meditar, pero sobre todo integrar el hábito de forma efectiva en sus vidas, porque eso es algo súper importante. Entonces, luego dice William Walter, al lector casual es muy probable que todo esto que vengo mencionando, de que la muerte y de que el pecado, de que la pobreza, son algo que no es natural, le puede sonar absurdo, porque normalmente la mayor parte de las personas, dice William Walter, se creen víctimas indefensas de la enfermedad, de la pobreza, del accidente, de la tormenta, del caos, del estrés y, por supuesto, dice, de la eventual muerte. Algo que es importante también en el tema de escatología y en el tema de la meditación y bueno, de todas las cosas que nosotros hayamos experimentado, pues es, si podemos ayudar a otros y podemos compartir lo que sabemos, hay que hacerlo, lo cual es maravilloso y muy bonito porque además reafirmamos lo que ya sabemos y es muy importante por eso estarlo compartiendo. Pero tampoco debemos de enfrascarnos en la tarea de convencer a las personas. Esto no se trata de convencer, ¿ok? Esto se trata de compartir con quien pregunte, con quien se acerque, con quien tenga el interés y con quien quiere escuchar, ¿ok? Entonces, pero no se trata de estar convenciendo y hacer proselitismo y debatir con alguien para demostrarle que esto es verdad o que la meditación funciona. No se trata de eso. Creo que debemos de partir del respeto de la individualidad de cada persona. Y no todas las personas están en una posición de poder aceptar o entender o recibir este tipo de cosas y debemos de respetarlo. Incluso con personas muy religiosas debemos de respetar su creencia. No debemos de quitarles la creencia si no les vamos a dar algo mejor o si tal vez ellas no lo desean o si no están preparadas, porque al final
cualquier tipo de creencia, en cualquier religión, al final son etapas en la evolución de la mente, ¿no? Entonces debemos de respetarlo. Otra cosa que también es importante es que si algunos de ustedes saben meditar, también enseñen a otras personas, porque cuando tú enseñas lo que tú sabes, se reafirma, y además algo que se reafirma mucho es el compromiso que tienes contigo misma, contigo mismo, con lo que estás haciendo. Entonces es bien importante que quien sepa meditar, que esté conectado, enseñe a alguien a meditar. No necesita ser maestro. Yo no soy maestro de meditación y he enseñado a algunas personas. Y algunas de esas personas me han platicado que han enseñado a otras personas. Entonces se genera una cadena de compromiso con uno mismo. Y eso es lo que debemos de generar. Por eso hay que mantenernos haciéndolo y compartiéndolo y enseñándolo. Ok. Y luego dice... Ok. Dice William Walter que para poder ganar sentido común en el entendimiento de la metafísica, debemos hacer una clara distinción entre la causa y aquello que es causado. Es decir, para entender la metafísica, debemos de diferenciar qué es lo que causa y qué es aquello que es causado. Si no, nosotros no podemos entender la naturaleza de la metafísica. Y en términos concretos, eso que causa es únicamente tu mente. Es lo único que causa, sin importar la experiencia agradable, desagradable, intermedia, horrible, hermosa, según como la juzgues que estés experimentando. Tu mente es la única causa de eso que estás experimentando. Y entre más rápido lo entiendas, más rápido vas a lograr una administración, una ejecución ideal de tu propia existencia. Y entre más lo niegues, más accidentada va a ser tu vida en términos de resultados visibles afuera. Entonces es importante que entendamos, como dice William Walter, que la causa es nuestra mente y que todo lo demás es el resultado y la consecuencia de nuestra causa, es decir, lo causado. Si tú logras entender esta diferencia, dice él, entonces entenderás lo que es la metafísica o la escatología. Entonces, si entiendes bien, la única naturaleza es la causa. Lo único natural, porque el folleto se llama lo natural, lo único natural es tu causa. Lo único natural es tu mente. Lo único natural, también dice él, son las cualidades y los atributos del individuo. ¿Ok? Es decir, mente. La mente es lo natural. La mente es lo único natural. Y cuando tú estás en estados de meditación profunda, vas a poder experimentar la naturaleza en sí, tu naturaleza. Y es una naturaleza armoniosa, pacífica, que solo contempla. De hecho, más profundamente hablando, si tú quieres saber qué es eso que tú eres y poderlo diferenciar de qué es lo que tú no eres, cuando tú meditas puedes llegar a experimentarlo y puedes ver con claridad que lo que tú eres es únicamente algo, una esencia que observa, que contempla, que no tiene juicio, que no tiene preferencias, que no tiene lados, que no tiene principio y que no tiene fin. Eso es lo que tú eres. Cuando tu mente empieza a opinar y dice, ay, eso es bonito, eso es feo, ay, no, eso no me gusta, ay, eso es muy interesante. Eso no eres tú. Eso es tu mente reaccionando de forma natural, como debe de ser, ante estímulos externos. ¿Ok? El corazón bombea sangre, la mente bombea pensamientos. Todos esos pensamientos que tiene tu mente no eres tú. Tú eres lo que observa, lo que contempla neutralmente.
El error que cometemos y donde estamos atrapados la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, es que lo que nosotros somos, eso que contempla, se identifica con la mente, se identifica con todos los pensamientos, y eso que nosotros somos cree que somos lo que pensamos. ¿Ok? Pero en realidad eso no es cierto. Meditando puedes lograr el entendimiento y puedes lograr la separación y poderte experimentar en un estado de absoluta y total neutralidad y paz, y poder observar a tus pensamientos pasar, y vas a poder ignorarlos si te conviene ignorarlos, y vas a poder darles poder, porque eres una parte de Dios, darles poder a esos pensamientos que te conviene, que tengan un sentido para que se proyecten en tu vida. Eso lo vas a poder hacer, y eso es algo impresionantemente hermoso, el poder observar tus pensamientos y decir: ese pensamiento no me interesa, me interesa el de salud, soy salud, tengo abundancia, ese me interesa. Y entonces a ese darle todo tu poder divino para que se exprese afuera. ¿Ok? Por eso hay que meditar. Y bueno, dice William Walter, la salvación de la pobreza, la salvación de la enfermedad, la salvación del pecado y de la supuesta muerte natural es un trabajo personal. Desafortunadamente o afortunadamente, según como lo desees ver, yendo a una iglesia, yendo a un templo, visitando lugares sagrados, no estás trabajando en tu salvación personal. Para poder trabajar en tu salvación personal no necesitas ir a ningún lugar, necesitas trabajar aquí, necesitas darte cuenta. Ahí es donde estás trabajando tu salvación, porque además la salvación la vas a lograr experimentar en vida. La salvación, sí, por supuesto, también puede ser un tema posterior a este nivel de existencia, de lo que nos debemos ocupar pragmáticamente y de forma práctica es en el aquí y en el ahora. Es decir, en esta vida tengo que salvarme a mí mismo, porque ningún cura, ningún gurú, ningún ideólogo, ningún filósofo, nadie va a poder hacer ese trabajo por ti. Sin importar lo que esa persona te diga, nadie tiene el poder de trabajar en tu propia mente para lograr tu propia salvación. Eso es un trabajo que tienes que realizar tú sola, tú solo. Nadie va a poder ayudarte. Esto puede ser alentador o no, pero es como funciona. Por supuesto que es importante, para poder tener un trabajo, acercarnos a diferentes personas o acercarnos a diferentes ideologías para poder enriquecernos y para poder entender y comprender y reflexionar y poder llegar a conclusiones con respecto a lo que tengo que hacer para trabajar en mi propia salvación. ¿Cómo podría, dice William Walter, cómo podría alguien trabajar en su propia salvación si cree que hay algo que cause fuera de su propia mente? Es decir, mientras tú no entiendas y reflexiones y compruebes que tú eres la causa y que pienses que hay algo allá afuera que hace la función de la causa por ti, no vas a poder trabajar en tu salvación. ¿Ok? Repitiendo el concepto de salvación en el sentido de poder experimentar una vida de acuerdo a tu propio diseño. ¿Ok? Y si quieres saber si estás teniendo resultados en tu propia salvación, la forma de saberlo es preguntándote
sintiendo cuánta armonía estás experimentando en tu vida hoy en día. ¿Cuántas veces al día te desarmonizas? La armonía interior es la guía que te va a decir qué tanto estás trabajando en tu salvación. Porque partiendo de la armonía, como se dice en la máxima de escatología, la armonía es mi estado fundamental y básico que hace que todas mis facultades trabajen en perfecta concordancia con el bien. Es decir, si tú conquistas tu propia armonía, todo vendrá por añadidura. Por eso dice en la Biblia Jesús Maestro, busca el reino de los cielos, acá y acá, y todo te será dado por añadidura. ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar en nuestra armonía, tenemos que conquistarla, tenemos que reconocerla porque está dentro de nosotros, y la meditación es una herramienta para poder conocer nuestra propia riqueza interior y nuestra armonía. Entonces, una vez que tú tengas eso, todas tus facultades que son mentales van a poder ejercer su poder afuera y vas a poder empezar a diseñar la vida que tú quieres experimentar. Y si quieres, repito, volver a verificar cómo vas, revisa tu armonía. Y otra cosa muy importante que se nos dificulta bastante, tenemos que defender nuestra armonía a toda costa. Mi maestro Ishaya me decía que tenemos que defenderla sin importar nada, sin importar qué. Es decir, tú no tienes ninguna necesidad ni obligación de estar con personas que no promuevan tu armonía, de pasar tiempo con personas que te desarmonicen. Debemos de entender que cada uno de nosotros tiene umbrales distintos para mantener la armonía. Entonces, puede ser que tú en este momento no tengas esa capacidad mental tan desarrollada y entonces tengas que ser más extrema, más extremo para alejarte de entornos y de personas y de condiciones que te quiten completamente la armonía, mientras aprendes a desarrollarla, lo cual no implica que ya que la tengas por qué estar con personas o situaciones o lugares que te la quiten. Tienes que defenderla a toda costa, porque en tu experiencia de armonía es donde radica todo tu poder mental para poder crear. Cosa muy importante. Y lo natural, dice William Walter, es la perfección absoluta en todo. Eso es lo natural. Ya se acabó este folleto y creo que es una forma muy bonita de concluir. Lo natural es la perfección absoluta de todo a través de los tiempos. Entonces, concluyendo qué es lo natural es la perfección absoluta. Es decir, salud, riqueza, armonía, felicidad, gozo. Eso es lo natural, ¿ok? No es lo común, pero sí es lo natural. Y es lo que nosotros debemos de creer, porque la vida es a la carta. Y tenemos la elección de creerlo así, de verificarlo y de recomprobarlo. Y cierra este folleto diciendo: el pensamiento es causativo y es algo que no debemos de olvidar. Lo único causativo es nuestro pensamiento y es de lo que nos debemos de ocupar. En este folleto, William Walter platica una experiencia que tuvo con un jardín de flores. Él en su casa, como parte de las pruebas que él hacía para verificar que la mente es la que causa, él tenía, no puedo explicar muy bien cómo, pero parece que tenía dos líneas de flores de un lado y del otro en su casa. Una línea estaba muy bien, muy crecida y muy hermosa, y la otra estaba más apagada. Entonces el experimento mental que él hizo para trabajar en su propia comprobación, que es lo que debemos de hacer todos, fue trabajar mentalmente en que la parte que no estaba crecida y que no estaba tan bonita como la otra, iba a crecer. Entonces lo que él hizo fue
pensar en esa área de flores como un área de flores que iba a florecer, que era hermosa, que era rica, que era grande, que era colorida. Y entonces él lo que platica es esa parte de las flores empezó a crecer mucho más que el otro lado, que le llevaba ventaja. Dice él, esta es una de las tantas pruebas que yo hice para poder verificar que efectivamente la mente es causa. El problema, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, que tenemos nosotros como seres humanos es que si no logramos captar algo por medio de nuestros sentidos físicos, olfato, tacto, oído, etc., no lo creemos, no le damos el debido crédito. Entonces creo que esa es una barrera muy importante para poder entender que todo es mental y que nuestra mente es la única causa. Entonces, si es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos oler, debemos de hacer pruebas de otro tipo. Y nuestros ejercicios tienen que ser de comprobación mental para que lo podamos verificar. Y todos los días tenemos que estar buscando maneras de comprobar el poder de nuestra propia mente para poder entenderlo y para poder creerlo por entendimiento y no por fe ciega. A ver, siento que estoy trabajando, ya me estoy retirando de las amistades que no veo que me dan, pero sé que siento que me voy a quedar solo, sé que se necesitan a los demás. Esto es muy interesante porque hace 3 años yo pasé una situación en la que prácticamente me quedé solo, tenía muchos amigos y me quedé solo. Y por causas de fuerza mayor lo tuve que hacer así. Yo pensaba lo mismo que tú. Pensé que me había quedado solo y que me iba a quedar solo y sí sentí así un poco de angustia. Sin embargo, lo que te puedo decir con el paso de los años es que lo que vas a hacer tú al apartarte de todo eso que no suma a tu vida es, te estás haciendo un favor, te estás reconociendo interiormente, por eso lo estás haciendo, y tú vas a empezar a proyectar afuera relaciones constructivas para ti, de la forma en la que tú te estás reconociendo y de la forma en la que tú te estás construyendo. Entonces, no albergues y no fomentes en ti pensamientos de temor, ¿ok? Porque eso no va a ser así. Hay que tener confianza en que solo el bien es real, que es también un fundamento de la escatología, y debes de entender que si tú estás haciendo cosas constructivas por ti y para ti, las personas correctas van a aparecer en tu vida y vas a tener lo que tenías multiplicado por 10 y de una manera hermosa y constructiva que verdaderamente van a sumar a tu vida. Entonces, sigue tu camino de búsqueda. Muchas veces el camino de la búsqueda y del desarrollo personal y espiritual y en casi todos los contextos donde querramos verdaderamente alcanzar niveles importantes es un camino solitario. Pero conforme va avanzando el tiempo, entonces empiezan a aparecer personas que funcionan como nosotros o al menos que persiguen lo mismo que nosotros, que eso también es muy importante. Es más importante tener un deseo fuerte en el corazón y en el alma relacionado con la búsqueda de nosotros mismos que tener las herramientas y los elementos. ¿Ok? Es mucho más importante, de ahí parte todo. Si tú tienes el deseo, no necesitas nada más. Todo lo demás, junto con personas, herramientas, situaciones, las vas a ir proyectando en tu camino. Vas a ir teniendo todo lo que necesitas. ¿Por qué el bien es lo real? Ok, ¿por qué? Esta es una pregunta súper complicada. ¿Por qué el bien es lo único real? Bueno, te lo voy a explicar en mi experiencia, en mi entender y en mis palabras. Porque tu mente es lo único que causa. Y todo lo que causa tu mente, si tú lo estás decidiendo así y tú lo decides así, es la muestra del bien absoluto.
porque no hay nada que vaya a suceder en sentido opuesto a eso. Lo controles o no lo controles, lo hagas de forma consciente o no lo hagas de forma consciente. Por eso el bien es lo único real. El libro es un folleto de escatología de William Walter. Es el folleto 14 y se llama Lo Natural. Y ya lo terminamos. Y ahorita sigue para el próximo lunes otro folleto, el 15, que se llama Errores. Se me hace que va a estar muy interesante. Exactamente, libre albedrío. Eso es lo que hace al bien como lo único real. Bueno, pues entonces vamos a continuar el próximo lunes con el folleto 15, Errores. Y para quienes no mediten o quienes sean nuevos, les recuerdo que bajen la app. Si alguien puede hacerme el favor de escribirla, por favor. Se llama LES, está en Android y en iOS, para que puedan seguir la secuencia de sus meditaciones. Si quieren aprender a meditar o si quieren tomar clases personales de escatología con un maestro para meditar o para clases de escatología, me pueden escribir en privado por Instagram, me mandan un mensaje y yo les mando las instrucciones, gracias, para que puedan aprender, iniciar a meditar, tomar clases de escatología. Y bueno, también otra cosa, tenemos un club de lectura donde ya tenemos miles de libros en accesos o libros ahí digitales en PDF, gratis. Es algo muy enriquecedor leer, a mí me encanta y me ayuda para infinidad de cosas en la vida, leer mucho. Entonces, si quieren formar parte del club de lectura, mándenme un mensaje por Instagram, por favor, para que los integre al club de lectura, ¿vale? Entonces, meditemos, leamos y reflexionemos con respecto a la verdad. Muchas gracias por conectarse y por su tiempo. Y los veo el próximo lunes a las 8. Gracias.